Dialogar es encontrarse en un punto nuevo desde dos lugares diferentes. Te damos la bienvenida a El Bien Común, una conversación de muchos para hablar sobre conciencia empresarial y los desafíos del mundo que viene. Conduce Alexis Cami. En el programa de hoy, Alexis Cami conversa sobre De la comodidad a la catástrofe, el verdadero costo del plástico, con Marc Minebou, fundador de Plastic Ocean Chile, y con Michelle Compañón, gerente comercial de Converplast y presidente de Acipla. Marc, Michelle, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde vamos a conversar sobre el plástico y la relación que tiene con la economía circular, ¿no? Y para partir a un par de datos que me llamaron harto la atención. Se usan por 15 minutos y tardan 150 años en degradarse. Las cifras del impacto de la bolsa plástica en Chile, donde ya llevamos 6 años desde que se promulgó la normativa que prohíbe la entrega en el comercio nacional, y se ha reducido en más de 6.700 millones de unidades. Una brutalidad de los primeros 30 meses. Es impresionante el número. El otro número bien impresionante es que solamente el 8% de lo que se produce aparentemente es lo que se recicla, donde el 2022, de acuerdo a Acipla, se consumieron 1.375.000 toneladas de productos derivados de plástico. Partamos hablando sobre este tema. ¿Qué tan grande es el problema? Escuchamos mucho del cambio climático, del CO2. ¿Qué pasa con el plástico? Bueno, efectivamente esas cifras, si bien son ciertas, que son la última estadística que sacó Acipla, hoy día estamos creciendo mucho en reciclaje, pero no es que el otro 90% vaya al medio ambiente. Eso es todo el consumo de plástico, de los plásticos que se llama productos plásticos de un solo uso, pero también los productos que son durables, como la tubería, todo lo que va en construcción. Todo eso también está incluido en ese 1.300.000 toneladas. Estamos creciendo mucho. ¿Y cuál sería un buen número entonces, si 8% no Mira, es hoy día representativo? Estamos apuntando que con la ley REP deberíamos llegar en pocos años más ya estar sobre entre el 15 y el 20% del plástico reciclado, que es un buen número considerando que, como te decía, solamente la mitad de los plásticos son de un solo uso y el resto son bienes durables. Al final hoy día prácticamente todo lo que nosotros usamos es de plástico, la ropa, todo eso también va a este número. Pero nos falta mucho, pero creo que hoy día sí las leyes nos están ayudando con la ley REP, con la ley de los plásticos de un solo uso, a poder empujar esto y acelerar este proceso que todos necesitamos, que haya menos, no solamente plástico, menos basura en el medio ambiente. A nivel mundial, claramente como fundación no estamos viendo solamente el problema acá en Chile. También estamos viendo qué está pasando en el resto del mundo. El plástico no es un producto chileno, es un producto de la economía global que somos parte de todo hoy en día. Y hemos visto a nivel internacional que esto es uno de los crisis más llamativos y más grandes que hemos visto después del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y ahora también el plástico que termina en el medio ambiente, no solamente el océano, pero también los suelos, el aire, etc. Entonces, claramente es un crisis, diría yo, que tenemos que tomar muy en serio y no es una tendencia de algunos de los últimos años. ¿Tú entonces lo pondrías como bien alto en términos de prioridad de medioambiental, no? Sí, absolutamente. La razón por la cual estamos partiendo de este dolor social tiene que ver con que desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial entendemos que el mundo cambió, está en un proceso de cambio bien profundo, y esto tiene que ver con un cambio estructural que está ocurriendo, producto de distintos fenómenos que están pasando al mismo tiempo. Todo el tema climático que tiene que ver con lo que estamos conversando ahora, el tema tecnológico y la crisis de sentido son los tres principales fenómenos que están ocurriendo, y eso hace que necesitamos redefinir la forma en que vamos a operar hacia adelante, y creemos que para instalar un nuevo paradigma que busque además el bien de todos, la empresa privada es clave. Es clave porque por primera vez hoy día hacer el bien común es un buen negocio. Y esto tiene que ver con tendencias que han instalado particularmente las generaciones más jóvenes, que empoderadas por la tecnología han instalado creencias en términos de arreglemos el mundo, arreglemos el planeta, que son todos temas
que son muy buenos de perseguir y que hoy día está la forma de hacerlo. Desde ahí es donde lo estamos mirando y por eso este tema es tan importante entender cómo desde la empresa privada se puede colaborar. Me encantaría escuchar, Michelle, cómo particularmente ustedes en Converplast han hecho cosas bien interesantes en este ámbito. Sí, claro, mira, absolutamente. Nosotros uno de los proyectos principales que tenemos se llama Atando Cabos, donde lo que hacemos, tomamos todos los residuos marinos que encontramos de todos los desechos de la industria salmonera, miticultura y la pesca, desde Puerto Montt hasta Punta Arenas, y limpiamos las playas junto con los pescadores. También la industria nos entrega todos estos residuos, las cuerdas, las boyas, las redes, las reciclamos y las transformamos en un pellet que es como una lenteja y después hacemos productos con eso. Pero nosotros este año esperamos hacer cerca de 6.000 toneladas de este material, o sea, son números muy grandes. Y te voy a poner un ejemplo que cerramos este año porque queda muy graficado todo esto. Junto con los pescadores tomamos estas redes, para ello es un negocio, lo traemos para acá, lo reciclamos y después hacemos pallets. Un pallet para transportar productos. Ahora con SQM, todos los pallets que antiguamente ellos traían pallets plásticos de China para exportar el litio, ahora lo van a hacer con el plástico que sacamos de la Patagonia. Les sale más barato y además tiene una reducción de huella de carbono gigante. Para que te hagas una idea, un proyecto con un producto, más o menos solamente ese producto nos va a movilizar o va a traccionar 2.300 toneladas de plástico del mar. Entonces, a veces cuando yo les digo, para que se hagan una idea de qué es lo que es cuántos son 2.300 toneladas, cuando uno saca 30 toneladas de plástico de una playa, se nota en la playa. Antes estaba sucia y ahora la dejaste limpia. Cuando sacas 2.300 toneladas al año, se nota en la región. Entonces, un proyecto, un producto, va a poder traccionar la suficientemente material plástico que está en el medio ambiente para limpiar una región completa. Y ahí es cuando uno se da cuenta que cuando la empresa privada entra en esto y además hace un negocio, es negocio para todos. Porque esto es rentable, ¿cierto? Lo que estamos hablando. Absolutamente rentable. Estamos hablando de una empresa rentable que tiene una de las características que debe tener para nosotros una empresa consciente, que en el caso de ustedes tienen un propósito superior súper claro, ¿cierto? Es que la empresa, mientras más vende, mejor le hace a la sociedad y al planeta. Yo lo explico de la siguiente manera. Esto es economía circular pura y dura. Y la economía circular para mí tiene una palabra clave: economía. Esto es un negocio, alternativo a la economía lineal, pero es un negocio, no es filantropía ambiental. Pero cuando está bien hecho, todos ganan. Aparte del beneficio económico, hay un beneficio social y un beneficio medioambiental. Y cuando uno logra eso, es una bola imparable, porque es increíble poder trabajar y un privilegio poder trabajar en una empresa que logra cuadrar esas tres cosas. Hablamos de economía circular, pero muchas veces la pregunta es ¿qué es realmente? Ya tenemos un elemento, tiene que ser negocio, ¿cierto? Ese es uno de los puntos. ¿Qué es lo que es economía circular y qué no es economía circular? Yo creo que una palabra que muchas veces se olvida un poco de cuando explican lo que es la economía circular es la parte colaborativa. Cuando se habla de la economía circular, obviamente gran parte del enfoque es en los materiales. Tenemos que hacer circular los materiales y podemos hacerlo a través de un modelo económico nuevo, como ya explica Michelle. Pero la otra parte, la pata súper importante es la colaboración. Las empresas ya no solamente piensan en su propio negocio, también tienen que pensar en, yo pongo un material, un producto en el mercado, ¿cómo yo aseguro, quizás a través de mis proveedores, colaboradores, etcétera, cómo aseguro que ese material vuelve, ojalá, a mi planta, o desde apoyo del consumidor llega a un proveedor que luego puede convertirlo nuevamente en el producto que yo necesito como empresa? Entonces es súper colaborativo y de ahí viene también justamente la comparación con la naturaleza, porque la economía circular viene de la naturaleza, que el único sistema que realmente funciona en el planeta es el ecosistema, que es circular, donde no hay residuos. ¿Y cómo lo logran? Que todos los organismos trabajan, sin saberlo obviamente, trabajan juntos para que estos materiales sigan circulando en el planeta. Qué interesante. Y es clave. Estás hablando de la colaboración, que de hecho es uno de los valores generacionales de los millennials, de estos tiempos. Porque cuando los que somos más grandes, en nuestra época, la colaboración no era tanto. Uno buscaba más una competencia. La ley era más un poco parecido a la ley de la selva, ¿no? Sí. Y uno de los elementos claves que está cambiando en términos
en términos de cómo nos estamos relacionando, tiene que ver con que los valores de los jóvenes, producto del empoderamiento que han tenido, producto de la tecnología, se están dando hoy día en la sociedad, y uno de los elementos clave es la colaboración. Entonces, la pregunta, ¿ustedes están viendo esta colaboración? Es un tema, ¿cómo se da en términos generacionales? La gente que está en esto de la economía circular, ¿cómo los mayores se están aproximando al tema? Mira, yo te lo voy a explicar con otro ejemplo que nosotros tenemos en Converplast. Nosotros tenemos nuestro propósito en Converplast, y nosotros decimos que nos dedicamos a limpiar el mundo de plástico usando el plástico como herramienta. Y cuando definimos esa frase, nos quedamos sin competencia. Nosotros no tenemos competidores. Y yo siempre pongo este ejemplo. Si tú vas a limpiar una playa o a limpiar el río y alguien se pone al lado tuyo a limpiar la playa, no es tu competencia, pues es tu socio, es tu amigo. Y eso nos abrió las puertas a la colaboración. Y ahí te das cuenta que la economía circular tienes que colaborar, porque en la economía lineal es súper fácil integrarse hacia adelante o hacia atrás, como te enseñan en la universidad. Pero la economía circular es en 360 y en 3 dimensiones. Tú no puedes saber de todo. Entonces estás obligado a colaborar. Pero cuando todos empujan hacia un mismo lado y todos colaboran, se forman estos ecosistemas que son riquísimos y además que producen mucha utilidad. Es realmente un buen negocio. Bueno, eso pasa cuando el propósito está en el centro, ¿cierto? Cuando partimos desde el propósito es que empiezas a ver las oportunidades de colaborar y no solamente de competir. Sí. ¿Cómo estamos, Marc, comparado con otros países en este ámbito? Si miremos a la región donde estamos ubicados como Chile, vamos bastante bien, tanto a nivel legislativo, pero también el tipo de innovación que está saliendo de Chile. Y la forma de pensar, ya hace varios años tenemos una estrategia hacia una ruta, hacia una economía circular, un Chile circular para el año 2040, que es obviamente un plan largo plazo como país, que me parece muy interesante. Y es un ejemplo también que hemos visto desde varios países en Europa, que también tienen... ¿Quiénes son referentes para ti en el mundo? Yo, siendo holandés y donde más noticias me llegan, obviamente Holanda yo creo que es un país bien interesante desde el punto de vista de la colaboración. También he visto muchos ejemplos de empresas ya colaborando, también desde el punto de vista de economía circular. Y no hablo solamente la parte económica o la producción, también cuando hablamos de economía circular, hablamos de bancos que están dispuestos a poner plata a esos nuevos modelos de negocio, porque cuando hablamos de economía circular, el ecosistema, también necesitamos las instituciones financieras que quieren impulsar ese cambio. Eso ya también estamos viendo cada vez más acá en Chile. Entonces, yo uso el ejemplo de Holanda porque conozco mejor lo que pasa allá, pero yo creo que es un ejemplo. Francia en temas legislativos también son bastante adelantados, la Unión Europea también, pero también algunos países africanos, no tanto en temas de economía circular, pero sí en legislación, para poner un freno un poco a la contaminación por plástico. Entonces, es un conjunto cuando hablamos de economía circular. Es legislación, es finanzas, es colaboración, son empresas, pero al final es un ecosistema. Una empresa sola no puede hacerlo tampoco. De hecho, bueno, te escuché, Michelle, a ti decir economía circular, una muy buena definición, que es desacoplar el crecimiento económico de la extracción, ¿no? Ese podría ser una forma de mirarlo. Sí, para mí esa es la mejor definición de economía circular. Desacoplar el crecimiento económico de la extracción de recursos naturales. La economía circular no es un fin, es un medio para conseguir eso. Y yo siempre hago esta analogía con los plásticos, porque al final, si queremos desacoplar ese crecimiento económico, queremos seguir creciendo como país, como persona, como empresa, y ahora nos vamos a que somos 10.000 millones de personas en la Tierra. ¿Cómo visto a 10.000 millones de personas en la Tierra si no puedo ocupar lana, no puedo ocupar algodón, no puedo ocupar cuero? ¿O cómo le llevo alimento de un continente a otro de forma inocua y evitando el food waste? ¿Qué material se te ocurre? Siempre el plástico. Entonces, para mí, en la economía circular, el plástico no es nuestro amigo. Es nuestro único amigo, pero tenemos que empezar a ocuparlo como corresponde. Tenemos que poder hacer en la forma adecuada y siempre pensando en su fin de vida, que su fin de vida no sea en el medio ambiente y siempre sea en un punto de reciclaje masivo para poder que se reincorpore y se transforme en otra cosa y en otra cosa y en otra cosa, que es la mayor virtud que tiene. ¿Eso requiere diseño desde el origen o no es necesario que esté desde el origen pensado así? Absolutamente, desde el origen, y además es un tema mindset, es un tema no solamente de origen del producto, es el origen desde cómo planteas tu modelo de negocio, desde un principio.
si lo planteas de esa manera, no solo con los plásticos, hoy día los plásticos están bien en la palestra, pero hoy día el problema que tenemos es un problema de basura, en general, de todo, no solo plásticos. Al final, la cantidad, la basura que hay que tenemos, creo que el plástico es como el 12%, no es tanto, en términos de número, o 20, no sé, pero no era un número tan grande. Pero sí, hoy día es importante el plástico en el medio ambiente, no lo podemos negar, es absolutamente real, y en eso estamos trabajando todo para conseguir esto, porque esto no lo va a solucionar la empresa privada, tampoco los privados, ni tampoco el gobierno o el Estado. Es colaborativo entre todos. Entre todos. Y tampoco el consumidor, ojo. Porque muchas veces... Vamos a hablar del consumidor. Recordar que estamos hablando con Marc Minebu, fundador de Plastic Oceans Chile, y Michel Compañón, gerente comercial de Converplast y presidente de Acipla. Hablemos del consumidor. ¿Cuál es el rol del consumidor en todo esto? Bueno, volviendo obviamente a la economía circular y el plástico, el consumidor tiene un rol clave porque ahí es donde terminan los productos y ahí pueden pasar dos cosas. La decisión de botar el producto o devolver el producto. Cuando el consumidor considera el producto que ya no tiene valor, obviamente lo va a tratar como basura. O puede decir, oye, ¿sabes qué? Prenda que me compré hace, no sé, varios años atrás, lo puede botar o quizás lo puede vender, segunda mano. Hay plataformas en todo el mundo que se está ya desarrollando donde la gente, los consumidores, entre ellos, venden sus productos, pueden darles una segunda vida. Hay empresas que dicen, oye, tu prenda no es basura, tú puedes volver a la tienda a repararlo. Entonces el consumidor de ese punto de vista tiene un rol clave. Pero también obviamente entra la parte de educación. Tiene que empoderar al consumidor para que él se siente parte de ese sistema y no en la estación final donde terminan todos los productos. Hoy día el principal cuello de botella para aumentar este porcentaje de reciclaje, ¿dónde está? El consumidor el que no está haciendo, es que nos falta el tema logístico. Muchas veces uno ve cuando no sé, uno hace el esfuerzo de separar y de repente vemos que en la basura después vienen, pasan y juntan todo de vuelta. ¿Dónde está hoy día el principal cuello de botella acá en Chile? Este es un mundo de soluciones imperfectas. Hay muchas soluciones, ¿ya? Pero efectivamente hay un tema, como dice Marc, en la disposición final, cuando uno ya tiene la opción. Yo creo que en el consumidor yo me iría un paso antes, la decisión de compra. ¿Realmente necesitas lo que estás comprando o no necesitas? Claro, porque aun cuando reciclaras todo, si seguimos aumentando el consumo... lógico, y no solamente en el consumidor que uno ve a la persona, pero cómo consumen las mismas empresas. Hay veces que uno, lo que te explicaba de SQM hace un rato atrás, ellos con la simple decir, yo quiero que mis pallets hoy día sean con plástico reciclado, solamente con ese cambio, el consumo, la atracción de demanda que generan ya no es, mi problema ya no era qué hago con el pellet, es de dónde saco más material para ir a buscar para poder abastecerlo. Pero ¿dónde están los grandes retail? ¿Dónde están los grandes supermercados que digan, oye, yo quiero que mis compras tienen que tener material reciclado y empiece a exigir esas cosas? Y como te insisto, no solamente de plástico, de aluminio, de vidrio, de todo. Y claramente, cuando esa atracción de demanda se genere, el problema va a ser dónde vamos a ir a buscar todo el material que esta gente está demandando para poder abastecerlo. Yo creo que es igual para agregar un punto ahí. Claramente esto en Chile está funcionando cada vez mejor. A su vez, usando el mismo ejemplo como Holanda, allá las empresas de reciclaje se están quebrando porque no pueden competir con plástico nuevo. Entonces yo creo que aquí en Chile, y tú lo sabes mejor que yo, Michel, aquí está pasando algo bastante, creo yo, único, que en Chile el material reciclado es un buen negocio. Cuando veo en un país como Holanda, las empresas están sufriendo. Entonces ahí también algo de ese mercado no está funcionando para que esas empresas que supuestamente están siguiendo esa tendencia, buscando un buen negocio, no están sobreviviendo. Y puede tener que ver con que con porcentajes más altos de reciclaje, el ir por el porcentaje marginal cada vez es más difícil y por ende más caro, y por eso que se vuelve más caro al final el reciclaje. ¿Puede ser que vaya por ahí o tiene alguna hipótesis de por qué? Hay varias razones. Efectivamente, mientras más volumen tú manejas, más caro es la última unidad. En el reciclaje la logística es muy importante. También es bastante cíclico. Hoy día estamos en un periodo que hay una recesión casi mundial, entonces las materias primas plásticas virgen están más bajas. Y hay gente que si bien se cambia al material reciclado, cuando las materias primas virgen bajan, vuelven a la materia prima virgen. O sea, en su propósito no está tan fuerte este tema de sostener el medio ambiente.
Y yo creo que también hay un tema de eficiencias y de conocimiento. El mercado del mundo del reciclaje está aumentando muy rápido y siendo cada vez más eficiente, y tiene que hacerlo mucho más rápido todavía. Yo conozco las empresas holandesas y de hecho le hemos compartido información, porque curiosamente acá en Chile lo estamos haciendo mejor y más barato que ellos. Entonces, para poder compartirle la experiencia, para que ellos también puedan hacer eso y competir con el material virgen, pero además con esta aura de material reciclado, trazado, con toda la huella de carbono medida. Y esa al final lo que hacen las grandes compañías tienen que entender que cuando logran todo este paquetito, lo llevan a los ESG y los bancos te pueden bajar las tasas de interés. Y ahí está el negocio. Business as usual. Esto es negocio siempre. Tenemos que seguir empujándolo por ahí. Claro, de hecho una de las preguntas que típicamente sale cuando hablamos sobre, oye, hay que avanzar en la conciencia empresarial, te dicen, pero ¿cómo esto puede ser negocio al final? Y tiene que ver con elementos como los que estamos hablando. Uno tiene acceso a financiamiento más bajo, ¿cierto? Por otra parte, empresas que hoy día no tengan un propósito potente, real, genuino en el modelo de negocio, está siendo muy difícil, por ejemplo, el atraer talento joven. Y está pasando también desde el consumidor, ¿cierto? Que pensando que el 50% de los consumidores van a ser millennial y más jóvenes de aquí al 2030, empiezan a exigirlo. No necesariamente pagar con mayor disposición a pago porque tenga estas características, pero sí empieza a pasar a ser parte de la exigencia básica, ¿no? Así que, y me encanta que lo digas, que es desde el modelo de negocio. Nosotros hablamos cuando el modelo es de estas características, hablamos de un modelo de valor. Ahora, pregunta, ¿esto necesariamente tiene que ser empujado? ¿Cuánto tiene que ser empujado desde leyes versus genuinamente desde el interés por hacer un negocio y hacer el bien? ¿Cómo ven ustedes? ¿El camino es más leyes? Yo creo que sí. ¿Tú crees pero que sí? Si las leyes están bien hechas. A ver. Claramente, solamente prohibir productos y no regular y incentivar las alternativas, yo creo que es mala idea. Las leyes obviamente pueden poner un freno fuerte a ciertas cosas que no se quiere, por ejemplo la contaminación por plástico, pero si no regulan las alternativas o incentivan los cambios para que las empresas se puedan adaptar a una nueva situación, yo creo que vamos por un mal camino desde el punto de vista legislativo. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, es la ley de plástico de un solo uso, que entró en vigencia hace algunos años atrás. Todavía está en camino de ser implementado, trata no solamente de regular ciertos plásticos y productos de un solo uso, pero también incentiva la retornabilidad, la botella retornable. No es una prohibición de la botella desechable, pero sí un incentivo a su alternativa, que es la botella retornable. Y por otro lado, es un ejemplo a nivel nacional, pero a nivel internacional también se está negociando un tratado global de plástico. Y ahí hay una coalición de empresas internacionales que apoyan estas negociaciones, pero dice, a nosotros como empresas nos sirve que tenemos reglas claras. Si tenemos que adaptarnos con nuestro negocio a cómo son las reglas en Chile y en Argentina, en Bolivia, y en todos los países hay distintas reglas, para una empresa es mal negocio. Entonces ellos apoyan obviamente en este caso un tratado global, pero piden por favor reglas claras en todos los países, porque así podemos adaptarnos y generar esa transición a, por ejemplo, una economía circular. ¿Y a qué tan lejos estamos en Chile de eso? ¿En Chile? De adscribir a estándares internacionales. Bueno, en este caso el tratado va a entrar en su última ronda de negociaciones a fines de noviembre, entonces claramente es solamente un tratado que se va a firmar, ojalá sea muy ambicioso, pero claramente la implementación de un tratado global va a tomar su tiempo. Entonces yo creo que aunque se firma un tratado este año, puede ser que la implementación va a esperar 1, 2, 3, 4, 5 años. No es un proceso muy rápido como los cambios que se puede ver, por ejemplo, a través de las leyes en el país mismo. Michel, a mí me sorprende. Tú eres un plastiquero de tomo y lomo. De tomo y lomo y sí, de familia plastiquera y presidente de la Asociación Gremial de Industria del Plástico, y te veo muy orgulloso del plástico, ¿cierto? Y el gran tema, te lo pregunto porque uno tiene como esta percepción de plástico
como no necesariamente bueno. Entonces me encantaría explorar un poquito más eso, desde dónde tú lo miras para que sea de esa forma. Mira, yo efectivamente soy un plastiquero fanático del plástico. Yo de verdad, yo creo que yo amo el plástico, pero al final el plástico no es ni bueno ni malo, el plástico es una herramienta, ¿ya? No es más que eso, es un material, ¿ya? Que tiene muchas virtudes, es barato, es moldeable, es liviano. Hoy día prácticamente nosotros nos vestimos, veo que aquí prácticamente en el estudio todo es de plástico, pero tiene una principal virtud, que no biodegrada. La gente piensa que lo peor que tiene el plástico es que no biodegrada, es lo mejor que tiene. ¿Por qué? Porque algo eterno está para ayudarte eternamente, entonces úsalo eternamente, recíclalo, que reviva muchas veces. ¿Por qué lo botas? ¿Por qué inventamos algo? Fuimos tan inteligentes para inventar algo que dura para toda la vida y tan tontos para usarlo una vez y botarlo. Entonces, si nosotros le damos la vuelta y empezamos a mirar el plástico desde ese punto de vista y empezar a entenderlo de esa manera, que es un material que se inventó para mejorar la calidad de vida de las personas, y lo ha hecho en las comunicaciones, en el transporte, en la salud, en todo, el plástico ha sido clave. Entonces, ¿por qué somos tan hipócritas de usarlo, disfrutarlo y después demonizarlo? Aprendamos a usar esa virtud que tiene, que dura para siempre y que se puede transformar miles de veces en todo lo que tú quieras. Cuando la gente empieza a entender así el plástico, van a entender que no es nuestro amigo, es nuestro único amigo. Michelle, Marc, se nos acabó el tiempo. Así que muchas gracias por haber venido a este episodio del Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando de este otro dolor social y cómo la empresa privada puede aportar en disminuirlo al mismo tiempo que hace negocio. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.